Ok, listo. Yo creo que ya está grabando. Bueno, entonces para aprovechar también el tiempo, vamos a dar inicio, como decía Fabio, con esta pequeña exposición, pequeña digo yo, que se hace como bastante grande también, porque siempre hay mucho de qué hablar. El duelo es todo un tema que de una u otra forma, pues nosotros hemos pasado a través de nuestra vida. Sin embargo, cuando hablamos del proceso de duelo por pérdida de un ser amado, pues bueno, implica muchísimas cosas, ¿verdad? Sabemos que a través de nuestra vida, pues vivimos momentos que nos generan dolor, que nos generan tristeza y muchas veces tenemos que enfrentar pérdidas, pérdidas de cualquier tipo. Yo generalmente enfoco las pérdidas que tienen que ver con las etapas de la vida, ¿verdad? Pérdidas que tienen que ver, por ejemplo, con pérdidas materiales, no sé, una casa, un carro, el trabajo, ¿verdad? Situaciones de este tipo. Y bueno, pues de una u otra forma, tal vez no las experimentamos como con tantísima intensidad como se experimentan los procesos de duelo o las pérdidas de seres amados. Definitivamente esto nos pone en otra posición, nos cambia de acera, como siempre les digo yo a muchas de las personas que me conocen, que me acompañan en otros momentos, en cualquier otra charla, las personas que vi también de los grupos de apoyo en duelo, que compartimos también espacios. Esto nos coloca en otra acera. Cuando la muerte llega a nuestra vida y nos arrebata a nuestros seres amados, quedamos literalmente en shock. Quedamos desnudos ante el proceso, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfocarnos, cómo enfrentarnos, totalmente desvanecidos. Y esto de una u otra forma nos pone también en perspectiva. ¿En cuál? En saber cómo sigo. Literalmente no tenemos ganas, no tenemos energía, no tenemos absolutamente nada. El sentido de la vida se pierde. Y es ahí donde muchas veces necesitamos darnos un espacio de tiempo para conocer qué es lo que me está pasando. Eso es sumamente importante. Soy del criterio que cuando tenemos información nos genera por lo menos cierto control, ¿ok? Y esto nos va dando ese poder para irnos enfocando. Entonces, como decía Fabio, en este primer momento tenemos que empezar desde cero, tenemos que empezar qué es lo que yo estoy experimentando y siempre lo voy a hablar en presente. ¿Por qué? Porque he leído mucho, he estudiado bastante, he escuchado webinars, he estado con entrevistas viendo a otros tanatólogos, inclusive también he leído bastante, pero la práctica ha sido mi mayor maestro. Y en todos estos años he aprendido que el duelo generalmente no termina. Yo vivo con mi dolor, vivo con mi duelo. Y eso es algo que nosotros vamos a tener claro. ¿Por qué? Porque hay palabras también por ahí que dicen hay que superarlo. Y uno va aprendiendo que esto no se puede superar. He tenido mis duelos, he tenido mis pérdidas también importantes como persona, como cualquier persona de este planeta que ha tenido sus pérdidas, que ha llorado, que ha tenido que levantarse, que ha experimentado el dolor, la tristeza, el vacío, la soledad, sí, y probablemente muchas otras cosas que ustedes han experimentado también. Entonces sabemos que nadie está exento de esto y que a través del tiempo aprendemos a vivir con el dolor de la ausencia. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Qué es esto que me está sucediendo? ¿Qué es esto que me está pasando? Y no es que ya pasó tantos años y yo sigo. Sí, es que es mi duelo. Yo tengo que hacerlo mío, porque esa es de las cosas importantísimas. Necesito empoderarme de mi duelo, de mi dolor,
para irlo gestionando de una forma adecuada, para irlo orientando de una forma adecuada. Entonces, ¿qué es el duelo? Muy importante. Dice por aquí que el duelo es el conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos y comportamientos que van a aparecer tras la pérdida de un ser querido. ¿Ok? Eso es súper básico y yo creo que desde ahí todos nosotros entendemos. Los que estamos pasando por duelos, los que hemos enfrentado duelos, sabemos que efectivamente sucede así. Todo lo que sentimos, todo nuestro sentir, ese vacío, ¿verdad? Ese sentimiento de soledad, de impotencia inclusive, las emociones que surgen. Creo que de las primeras que aparecen y permanecen mucho tiempo con nosotros es la tristeza, ¿ok? La tristeza nos invade completamente, muchas veces el enojo también, algunas veces el alivio, ¿sí? Pero siempre van a aparecer emociones. Los pensamientos, uy, podemos hacer todo el año hablando de los pensamientos que surgen a través del duelo, ¿verdad? Un montón de cosas, de si yo hubiera hecho esto, de si hubiera hecho lo otro, de por qué no hice aquí, de por qué no hice allá. Todo ese montón de situaciones empiezan a darse. De lo que dejé de hacer, y entonces aparece la emoción de la culpa, ¿verdad? El hecho de sentirme bien con las cosas que yo hice y yo hago el recuento y yo digo, no, no fallé, hice todo como me dijeron, hice todo lo que mi corazón decía y entonces aparece el alivio, pero no aparece la culpa, ¿verdad? También porque siento alivio. Todos los comportamientos ante el duelo empezamos a ser otra persona completamente diferente a la que éramos antes. Y eso es cierto, nos da un giro tremendo, nos cambia de canal, nos cambia de wifi, ¿verdad? Nos cambia de señal y nuestro comportamiento es diferente. Ahí podríamos notar, por ejemplo, que se pueden dar ciertas situaciones como el desgano de yo no quiero estar aquí, no, no me satisface, empiezo como a aislarme un poco, no me dan ganas de levantarme, quiero comer poco o como mucho, ¿verdad? Situaciones de ese tipo tienen que ver con los comportamientos que aparecen en estos momentos. Dice que el duelo es un proceso de adaptación emocional para poco a poco ir estableciendo un equilibrio entre la tristeza por la pérdida y la necesidad y la necesaria continuidad de la vida. Qué importante, porque cuando estamos en duelo, nos damos cuenta que el duelo nos paraliza, ¿cierto? El duelo nos genera mucha ansiedad, mucho miedo, mucho temor de no saber qué sigue, inclusive de que yo no quiero seguir. Me lo han dicho muchas personas en el acompañamiento individual. Ya no tengo sentido de la vida, ¿para qué voy a seguir? Y pensemos en pérdidas sumamente significativas, ¿verdad? Que pasan en nuestra vida donde hay vínculos tan estrechos como es, por ejemplo, la pérdida de un hijo o de una hija. Y se desbasta y está bien, pero sabemos que esto es un proceso y pensamos que nunca vamos a salir de aquí, pero nos vamos dando cuenta que este proceso de duelo en lo que consiste es que me va a ayudar a mí a irme adaptando emocionalmente a tener un equilibrio entre la tristeza y la vida cotidiana. ¿Ok? Empezamos a hacer esta amalgama entre la tristeza, el dolor y mi vida. Y empiezo a darle también un sentido a la vida. Más adelante lo vamos a ver, pero tenemos que empezar a hacer esa amalgama. Podrán decirme, en este momento no tengo idea. No se preocupe, no se preocupe. Vamos paso a paso y ustedes van a ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque el duelo definitivamente nos va a preparar para vivir
sin la presencia física de la persona, pero a la vez nos enseña a mantener ese vínculo afectivo con ella. Y esto es de las cosas maravillosas. Cuando yo hago duelo, y ahorita vamos a ver qué significa hacer duelo, cuando yo hago duelo, el dolor que está así me sobrepasa, ¿verdad? El dolor es algo tan terrible que no puedo soportar, la tristeza. Resulta que yo empiezo a trabajar en mí. Por ejemplo, el día de hoy, esta noche, las personas que están acá están haciendo duelo porque están aprendiendo. Y cada vez que ustedes ingresen a una charla, que ingresen a un webinar, que ingresen a un taller, que participen en algo, tengan siempre una libreta. Siempre, siempre una libreta con un lapicero, porque hay cosas que yo puedo anotar, porque es para mí, para yo poder continuar viviendo. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo que con el duelo, cuando yo hago el duelo, por más dolor que yo tenga y empiezo a trabajar mi dolor, mi tristeza, mi angustia, mi soledad, ¿qué es lo que sucede? Voy aprendiendo poco a poco a estrechar ese vínculo de amor, ese lazo de amor tan estrecho que yo tengo con mis seres amados, con la persona que ya no está junto a mí. Y entonces empieza a reinar el amor. Y es lo que va a empezar a llenar ese vacío que ha dejado la ausencia. Pero esto es un trabajo diario, es un trabajo de todos los días, es un trabajo fuerte y duro, es un trabajo que yo decido cómo hacerla, cómo enfrentarme ante estas situaciones. El proceso de duelo es algo sumamente doloroso, yo no les voy a mentir. Ustedes saben que yo no miento. El duelo duele, es sumamente doloroso. ¿Por qué? Porque yo me voy a enfrentar al dolor de la ausencia. El enfrentarme todos los días con la ausencia, con los recuerdos, eso duele y duele mucho. Duele, pónganle la palabra que quieran ahí, ¿verdad? Después, duele, sí. Eso es así. Hay tristeza, una gran tristeza, una profunda tristeza que sale de lo más profundo del cuerpo de uno. Es que no es ni del corazón, es como el dolor del alma que se quebró, porque esto es sumamente doloroso. Tengamos la esperanza de que este dolor no va a ser eterno. Pero ¿cómo? Si usted acaba de decir que siempre vamos a estar en duelo. Sí, porque hemos tenido pérdidas. Pero la intensidad del dolor es la que tiene que variar, esa es la que yo tengo que gastar. La intensidad del dolor tiene que ir disminuyendo para ir incrementándonos en el amor, en el amor, en el amor, en el amor. Lo único que trasciende la muerte es el amor. Jamás, nunca yo voy a dejar de amar a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a mi pareja, al tío, a la tía, a la abuelita, al perrito, a la perrita, al gatito, al pajarito, al conejito, porque son parte de nosotros las mascotas también. Y uno hace duelo. Y a uno le duele esas pérdidas también, ¿verdad? Entonces, yo nunca voy a dejar de amar, pero por eso el dolor no va a ser eterno. Tiene en algún momento que ir disminuyendo para yo aprender a amar. Algo muy importante que tenemos que tener claro ante la presión muchas veces social de usted tiene que estar bien, pero usted ya tiene tanto tiempo, pero usted debería dejar de llorar, pero usted, y hay mucha presión social, es que los primeros 2 años son los años más duros de enfrentar. El primer año porque uno no vale nada, ¿verdad? Va como sobreviviendo al asunto y como sacando la tarea ahí medio más o menos. El segundo año, usted va teniendo un poco más de conciencia de las cosas. Usted va teniendo un poco más de poder, de control, de gestión sobre su propia vida. Y entonces va a enfrentar
la realidad de la ausencia. Entonces, estos 2 años son mucho de ajuste emocional, bueno, y en todas las otras áreas, ¿verdad? Social, individual, laboral, esto implica. Ahora, hay un tema, bueno, que es todo un tema ahora cuando hablamos de las pérdidas gestacionales también, en donde también ahí hay un ajuste fisiológico de la madre que perdió a ese bebé. Entonces vean que son como muchas cosas. La gente le dice a uno generalmente, y tal vez uno también lo ha dicho, dele tiempo al tiempo, el tiempo lo sana todo. Ajá, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ritmo y necesitamos tiempos distintos. Por ejemplo, cuando estamos en pareja y a quien perdemos es a un hijo, papá lo vive de una manera y mamá de otra. Momentos distintos, tiempos distintos. Sí, sí. Ahí vamos, juntos pero no revueltos. Algunas veces sí, algunas veces no. Por eso también tratar de entender nosotros que mi pareja también está en un duelo y que tal vez en los momentos en los que yo estoy más ponchado, como dicen por ahí unas amigas, la otra persona me da un poco de soporte y al revés también. Yo siempre pienso en los abuelitos y en las abuelitas, ¿verdad? Que además de que pierden a su nieto o nieta, también sufren el dolor de ese hijo o esa hija o inclusive la pareja, ¿verdad? Por la pérdida. Entonces vean que son muchas cosas. Bueno, los tíos, todo el mundo en realidad. Pero tenemos que tener claro que tenemos tiempos distintos. ¿Y qué sucede? Bueno, que a los 2 años ya todo tiene que, pero ya yo a mí ya se me pasaron los 2 años o estoy casi llegando a los 2 años y todavía me siento. No, 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 no nos estresemos por eso. Esta es información que me va dando a mí un poco de control sobre las cosas, sobre mi propia vida. Inclusive me voy enfocando, ¿verdad? Ah, ok, tengo derecho a tener mi ritmo. Sí, completamente. Tengo derecho a enfrentar las cosas en el momento que yo quiera. Sí, porque esto no es una receta, no hay un secreto, no hay un paso a paso, no hay un ABC de lo que usted quisiera. Todos nos encantaría que nos dijeran, ¿verdad?, cómo enfrentar esto. Y usted dice, ok, ya, check, ya lo hice, ¿qué sigue? ¿Verdad? No, aquí no sucede así. Aquí no sucede de esa forma. Cada uno de nosotros, con nuestras herramientas internas, vamos enfrentando las cosas poquito a poquito. Siempre he dicho, esto no es una carrera, no es una maratón, no es quien llega primero. No. Ya suficiente estrellamiento con el que tenemos, con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hemos sido estrellados con la vida como para tener que seguir corriendo. Démonos el tiempo, permitámonos ese tiempo, porque entre más tiempo pasa, más se extraña y más duele. Variamos un poco esa intensidad del dolor, pero cada vez que extrañamos, uy, es otra vez, esa llaga el corazón de nuevo, es experimentar el dolor. Por eso, en algún momento que podamos hablar sobre las etapas del duelo, se vuelve muy importante comprender cada una de ellas para yo darme la libertad y el permiso de vivirlas a plenitud. Esto hay que vivirlo. Entre más tiempo pasa, más se extraña, porque yo más evidencio la realidad en la que estoy, porque ahí me doy cuenta de que no lo estoy viendo, de que ya no voy a volver a ver, de que ya no vamos a volver a estar juntos, de que ya una entrada a clases y ya yo no fui a esa entrada a clases, por ejemplo. Esas cosas duelen, todo eso duele. Por eso, entre más tiempo pasa, el pensamiento te dice, ay, estuviera haciendo tal cosa, ay. Las navidades, por ejemplo, nos conectan con el dolor de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir entendiendo que esto es así. Conforme va pasando el asunto, más extrañamos,
más duele, pero podemos continuar. Esa es la esperanza en medio de todo esto. Por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer duelo. Y ahí, si ustedes logran ver el primero, dice que es un proceso activo. Y yo puse entre paréntesis olas del mar. ¿Por qué? Porque el proceso de duelo es así, va y viene, como las olas del mar, ¿verdad? Recordemos cómo son las olas del mar, van y vienen. Y a veces usted está ahí en el mar y hay olas muy fuertes, ¿verdad? Y te dan aquellas revolcadas, ¿verdad? Que uno hasta que sale cogiendo aire. Y hay otras muy suavecitas, muy dóciles, muy tranquilas, hasta tibiecitas, y usted dice, oh, qué rico. Bueno, así es el proceso de duelo. Generalmente uno en el duelo no dice, ah, qué rico, pero es parte de poder nosotros entender y visualizarlo. Por eso tenemos que tener nuestro propio ritmo. Por eso tenemos que ser flexibles ante esto. Es un proceso activo, está siempre. Eso es un proceso activo. Siempre está. Si usted quiere irse para la conchinchina, como decimos, el duelo es el primero que va en la maleta. Usted dice, voy a ir a tomarme algo, un cafecito con una amiga para despejarme un ratito, pero el duelo va con usted. Usted va para el servicio y el duelo está con usted en el baño. Usted está haciendo arroz y el duelo está ahí haciendo arroz con usted. ¿Ya? Se adhiere a nosotros, es parte nuestra. Por eso todos los días tenemos que trabajar en él. Todos los días un poquito, un poquito. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer expresión emocional. Generalmente estamos muy castigados en nuestro proceso de duelo de que no nos dejan hacer las cosas, no me lo permiten, o yo mismo no me permito hacer ciertas cosas. Y lo más importante en todo esto es que nos expresemos emocionalmente. Aquella cosa que uno siente aquí pegada, que muchas me dicen, muchas personas me han dicho, uy, es que yo siento como una apretazón aquí, sí, es real, que es el montón de emociones que están aquí haciendo, ¿verdad? Ebullición y necesitamos expresarlas. Entonces, es que no las puedo hacer en mi casa porque si yo me pongo a llorar, entonces me ven los otros hijos o me ve mi pareja y entonces todo el mundo se pone a llorar o todo el mundo se pone mal o no me dejan. Tengo que buscar estrategias para hacer esa expresión emocional, porque si no, cuando yo tengo oportunidad, se viene todo encima. Por eso hay que hacerlo a poquitos. Imagínense ustedes que lo que tienen aquí adentro es un globo de esos que uno infla, ¿verdad? Inflo, 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 y después uno le saca el aire como a poquiticos. Eso es, todos los días usted dice, voy a aflojar un poquito el globo. ¿Qué hago? Unas lagrimitas, una oración, una conversadita, un mensajito, escriba algo, háblele. Cualquier cosita que usted sienta que deba hacer en ese momento es esa expresión emocional. No siempre tiene que ser el llanto. No, no, no. No siempre tiene que ser a través de la tristeza. Puedo tener bonitos recuerdos y sonreír. Y eso es parte de. La sonrisa nos ayuda a mantenernos. Entonces podríamos de alguna manera comprender que la expresión emocional es de todos los días. Por eso es un proceso activo. Yo puedo hacer cosas. Por ejemplo, siempre que yo doy una charlita, siempre tengo una velita. Siempre enciendo una velita. Bueno, este todavía tiene adorno de Navidad, pero no importa. Siempre tengo una velita encendida. ¿Por qué? Porque siempre lo hago en honor a todas las personas que se conectan porque quieren sanar y elevando un poquito de luz a todos esos seres que ya no están con nosotros. Es mi ritual, entonces yo aprendo a hacer rituales también. ¿Para qué? Para esa expresión emocional. ¿Por qué? De una u otra manera, vean que el encender una vela
puede ser una actividad que me conecta con el dolor, con la tristeza. Ah, y pongo la foto, ¿verdad? Y uno hace como esas cosas también hasta a propósito, más o menos, ¿verdad? Y pongo una foto y le enciendo una vela y le traje unas flores y le escribí una cartita y me conecto con el dolor y la tristeza, pero también con el amor y la gratitud. ¿Por qué? Porque de una u otra forma la foto va a ser una foto que me genera sonrisa porque está sonriente. Y aunque me duela, sé que está bien, ¿verdad? Es contradictorio esto, pero vamos trabajando. Vean cómo nuestro cerebro empieza a trabajar con nosotros para ir sobreviviendo a todo el dolor. Aprendamos también a conectarnos con el amor, con la gratitud, con ese amor de decir lo que nosotros experimentamos juntos, mucho o poco tiempo, eso no es importante, es la experiencia que yo tuve. Y siempre lo digo porque a veces cuando trabajamos con fallecimientos de los hijos, por ejemplo, los papás tienden a reconfortarse, entre comillas, de que es que usted lo tuvo tanto tiempo. Por ejemplo, el hijo que murió de 40 años y el hijo que muere de 6 años, entonces usted lo vio muchos años. El tiempo aquí no significa absolutamente nada. Nada, nada, nada. Es lo que yo viví. E inclusive aquellos bebés que no lograron nacer o que vivieron muy poquitos días o poquitos meses. ¿Y qué me genera a mí eso? Amor y gratitud por haberme escogido, por haber escogido nuestra familia y haber estado con nosotros también. ¿Qué sí ayuda? Ok, muy importante reconocer la pérdida dejando sentir el dolor en nuestro interior. Permítase sentirlo. Van a decir que es psicóloga más rara, ¿cómo va a decir que sienta la tristeza? Es la única forma de enfrentarlo. Es la única forma. Permítase sentir el dolor, permítase sentir la tristeza. Siempre les digo, abrace la tristeza, tráigase la tristeza con usted, abrace su duelo, el duelo es suyo, ¿ok? El duelo es suyo, el duelo es de cada uno de nosotros. Pero es que vivimos en pareja, sí, pero el duelo es mío. Ya dijimos que hay ritmos totalmente diferentes. El duelo es mío, yo me lo traigo, yo lo abrazo, yo lo estrujo conmigo. Y es la única manera en que va perdiendo un poco su poder y a veces me deja en paz un ratito y esto fluye. Tener los espacios para la expresión emocional y el dolor, importantísimo. Si alguna persona en este momento, con todo lo que estoy diciendo, está dándose el permiso de sentir el dolor, de sacar algunas lágrimas, qué dicha, eso está muy bien. Y si no, ya saben que la charla se está grabando, la pueden volver a ver en otro momento. Y eso nos va ayudando poco a poco a esta expresión emocional. Diríamos a expresarlo de forma adecuada y no hacer espolvorines por todo lado. Acuérdense del globo, ¿verdad? O de la olla de presión, ya no hay muchas, pero la olla de presión, de que si usted no le sacaba el gas, explotaba aquello, ¿verdad? Y los frijoles por todo el vecindario. Entonces, es esa olla de presión aquí adentro y yo tengo que ir poco a poco sacando un poquito ese gas del dolor, de la tristeza, del vacío, de la soledad, de la impotencia, de todo lo que usted siente en ese momento. Es muy importante identificar los sentimientos o las emociones, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy experimentando? Permítase sentir alivio, permítase sentir paz, permítase sentir felicidad, permítase sentir agradecimiento. Permítase sentir nada, inclusive. Se vale también. Hay que hacer recreitos emocionales. Otro día hablamos de los recreos emocionales. Ya voy soplado, pues ya se me fue casi que el tiempo, pero es que esto me encanta. Respetar también el ritmo de cada persona, ¿verdad? Ya desde ahí vamos ganando. En otro momento podemos hablar de los acompañantes en el duelo.
¿verdad? Porque a veces yo soy doliente, pero a veces también soy acompañante. Entonces, ¿cómo vamos respetando esos tiempos, ese ritmo de cada persona? Dejémonos apoyar por los demás. Claro, ahí es otro gran tema, ¿verdad? Pero uno sabe quién está con uno de corazón, quién acompaña. Cuando Fabio manda esas invitaciones, usted dice, uy, sí, él sabe por lo que estamos pasando, se acordó de nosotros, hagamos lo posible por estar presentes en los talleres, en las charlas, porque sé que además me ayudan, ¿verdad? Permitámonos estar solitos también. A veces esos ratitos de estar solo, no de soledad, de estar solo sin nadie a mi alrededor, me ayuda también, me permite esa expresión emocional. Aceptémonos a nosotros mismos. Wow, cuando estamos en duelo, uff, qué difícil. Nos hacemos zancadillas a cada rato. Aprendamos a aceptarnos a nosotros mismos, porque entonces vamos aceptando nuestro dolor también. Y ya dijimos, esto es de cada uno de nosotros. Entonces vamos aceptando nuestro duelo, vamos aceptando nuestro dolor. Yo no se lo puedo depositar a nadie más, es mío. Y cuando yo lo asumo, yo lo traigo a mi vida. Y entonces sé cómo trabajarlo, cómo irlo dando vuelta para no estar siempre rumiando en el dolor, sino activarme en el amor eterno. Acuérdense de eso. Trabajamos el dolor para activar nuestro amor eterno. Y podemos planificar nuestra vida. Vamos poco a poco. En el día, la mañana, ¿qué voy a hacer hoy? Que la respuesta siempre sea algo, salir a caminar, aunque sea bañarse. Si la respuesta es, bueno, hoy voy a bañarme, ok, está bien, ya estoy haciendo algo. Empiezo desde lo más básico, ¿verdad? Que bueno, de ahí si tengo que ir a trabajar, ¿cómo lo voy a enfrentar? Es importante ir planificando nuestro día. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer es escucharnos. Ujú. El tiempo para estar conmigo mismo, con mis emociones, el tiempo para pensar y darme el tiempo para sanar. Es importantísimo. Esta herida lleva rato, no son los 2 años, lleva mucho tiempo y tengo que chinearla. Si no se infecta y huele feo, tengo que chinear mi herida. Para eso es todas estas herramientas que vamos aprendiendo, pero a veces tengo que dejar de escuchar el ruido de afuera y escucharme a mí misma para conocer cuáles son mis propias necesidades, para saber de qué forma puedo enfrentar esto. Esta es toda una charla, pero yo no puedo dejar de decirlo, aprender a perdonarnos también. ¿Por qué? Porque cuando hay duelo, quedan muchas cosas inconclusas con nosotros mismos generalmente. Entonces tenemos que aprender a escucharnos desde adentro para saber cómo tenemos que proceder y aprender a perdonarnos. No hay una guía específica para esto, pero yo poco a poco puedo ir aprendiendo o voy buscando, ¿verdad? Opciones de necesito perdonarme a mí mismo. Puede ser desde la espiritualidad, puede ser desde esa conexión conmigo mismo, puede ser también a través de un proceso terapéutico. Que no nos dé miedo levantar la mano y pedir ayuda. Es importante, porque ya dijimos que todos los duelos son diferentes. Aunque sea la misma persona con la misma familia, todos son diferentes. Pidamos ayuda. Yo quiero hablar con alguien que me oriente. Ok, levantemos la mano. Eso se vale, es importante. Y esta a mí me encanta. Y podrán decir, ¿cómo entre el duelo? ¿Cómo con todo esto la gratitud? Es la gratitud hacia mí mismo. Muy importante. Aprender a agradecernos todos los días porque abrimos los ojos, porque nos levantamos, porque a pesar del dolor emocional
que estamos sintiendo, seguimos de pie. Y yo creo que también se une mucho a esto, agradecer la huella de mi corazón. ¿Qué huella ha dejado esa persona en mí? Aunque haya sido así, flash, ha dejado una huella en mí. Por eso yo tengo que aprender a escucharme, a estar conmigo misma y reconocer cuáles son esas huellas del corazón. ¿Para qué? Para agradecer frecuentemente que esa persona estuvo en mi vida, la experiencia que vivimos juntos. Solo me puedo imaginar la experiencia de ser papá, de ser mamá y la huella que ha dejado en mí esa persona. Eso es maravilloso. ¿Qué aprendí yo? Preguntémonos eso. Por eso tienen que tener libretita siempre porque hay preguntas. ¿Qué aprendí yo? ¿O qué estoy aprendiendo? ¿Qué me está enseñando con este proceso de duelo también? ¿Sí? Eso es muy importante. Ya para cerrar, así super flash, porque ya me pasé un ratito, siempre me gusta hacer alguna pequeña reflexión que nos haga como un poquito el cierre de todo esto. Y dice, aprende a amar. Dice así, a veces es necesario aprender a amar a las personas que partieron de una manera diferente. Es verdad que no puedo ya tocar más tus brazos ni tus mejillas, ni tampoco respirar el olor de tu piel o escuchar la melodía de tu tierna sonrisa. Me vi en la necesidad de sanar mi corazón. Poco a poco comprendí que sí, yo necesitaba un abrazo, un beso, una sonrisa tuya. Podía hacerlo, pero debía sentirme frágilmente. Necesité tu amor cada noche antes de encontrarte. A veces es necesario aprender a amar a las personas de una manera diferente, aprender a dar y recibir un abrazo con el alma misma, aprender a sentir a esa persona que partió aquí mismo y ahora, aprender a sentirla con el corazón, aprender que esa persona aún no escucha, que no siente, que nos sigue amando, pero sobre todo que existe aún. Amar de manera profunda, sentir, escuchar, vivir, recibir, construir y entregar la fe al alma de la persona por siempre amada. A veces es necesario aprender a amar a las personas que partieron de una manera diferente, de esa manera en la que por siempre viven con nosotros. ¿Qué aprendimos hoy? A amar de manera diferente. Con esto cierro. Muchísimas gracias por la atención. Me pasé unos minutos, hice como en carrera al final, pero quedo a la disposición de ustedes a través de la fundación con Fabio. Tengo una página en Facebook que se llama Psicoduelo CR, si quieren por ahí revisar. Algunas veces también subimos charlitas y hacemos eventos por ahí. Y pues bueno, estoy para servirles. Y si hay comentarios, preguntas, estos son los momentos. Fabio, quedo en tus manos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Melania. No podemos dejar de emocionarnos y conmovernos con tus palabras. En realidad, pues, es muy gratificante y enternecedor la manera en que nos comunicas el tema del duelo, una situación de extrema en nuestra vida, ¿verdad? Para los que hemos perdido cualquier ser amado que tengamos que no está en la presencia física con nosotros. Cuando me ha correspondido hablar con otros padres, yo siempre les digo, hablen en presente de la persona que no está físicamente,
porque es mi experiencia de vida que lo sigo sintiendo vivo en mi corazón, a mi pequeño Benjamín, y que muchas de las cosas que hago las hago en su memoria y las hago pensando siempre en que lo que hago por aquella persona lo hubiera deseado que alguien también lo hiciera por Benjamín. Creo que es una manera, vamos a ver, desde mi punto de vista bastante correcta y bien intencionada de darle valor a la vida de la persona que no está, pero también darnos vida a nosotros. Sí. Entonces, referente a esto que te estoy reflexionando, me gustaría algún comentario suyo o de alguno de los participantes. ¿Cómo entienden la presencia de la persona ausente físicamente en su corazón? ¿Cómo entender la persona ausente físicamente en el corazón? Bueno, es lo único que nos llena, Fabio. Vamos a ver, cuando tenemos esa pérdida, nuestro corazón se vacía. O sea, se hace un hueco, literal, se hace un hueco en el corazón. He leído que el corazón realmente se quiebra. No se ve, no es como una prueba médica, pero sí el corazón como que se rasguña, pongámoslo así. Porque es tan fuerte lo que vivimos que el corazón se lesiona. ¿Qué aprendemos nosotros? Bueno, aprendemos a amar desde la parte espiritual. Esto es mucho desde eso, desde poder sentir en nuestro corazón a esa persona. ¿Cómo? A través de sus enseñanzas, a través de sus sonrisas, a través de las vivencias. Por eso, cuando yo dejo de hablar de mi ser amado o mis seres amados, como que se pierde esa esencia. Yo no sé si ustedes han visto la película de Coco, que es muy representativa, la de Disney. Si yo dejo de hablar de esa persona, como que se desvanece, ¿verdad? Y resulta que nosotros, conforme vamos hablando de esa persona o de esas personas que ya no están con nosotros y ya no lloramos tanto, resulta que de esa manera nos vamos dando cuenta que tal vez la herida del corazón va sanando, pero que su enseñanza y su vivencia siempre va a estar con nosotros. Entonces ahí es donde uno puede decir, ok, a través de lo que yo voy haciendo con mi vida, puedo seguir rindiendo homenaje a la vida de esa persona que estuvo conmigo. Es un juego de palabras rarísimo, pero es la única forma de entender. Yo voy a rendir homenaje a esa persona que ya no está con mi vida, viviendo yo. ¿Por qué? Porque ya lo llevo conmigo, ya está conmigo, ya no está en un afuera, ya está conmigo y es la única forma de poder uno entonces seguir viviendo cuando los traemos con nosotros, ¿verdad? Sería como esa manera o que podría como explicar, digamos, la forma en cómo nosotros vamos experimentando todo esto, ¿verdad? Tenemos aquí la manita levantada de parte de nuestra querida doña Viviana, la mamá de un consentido de la Fundación Benjamín, Ángel del Cielo y el amor de Dios, nuestro querido Aroncito, el que yo lo llamo como Popeye, porque era un bebé con unos musculotes. Entonces, doña Viviana, el foro es Buenas suyo. noches, Buenas noches. Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo está, Melanie? Yo me ha costado mucho, pero a mi esposo y a mí, y es el cómo recordar a mi bebé Aarón con amor y no con dolor, no con culpa, no con, no sé cómo decirlo, como con lástima, no culpar a Dios, no culparme yo, no culpar a la vida, no culpar a mi esposo, no culpar a los que me rodean, no culpar a otras personas también de lo que pasé. No culparme yo por haber corrido más, por haber hecho más de lo que ya había hecho. Es lo más difícil que a mi esposo y a mí nos ha tocado. Yo perdí a mi abuelita y mi abuelita era parte de mi vida, era mi mamá.
Mi abuelita era mi mamá. Yo tengo a mi mamá viva, gracias a Dios, pero mi abuelita era mi mamá. Y cuando ella se me fue, aunque tenía a mi mamá que es sola, porque ella era un amor diferente. Yo amo a mi madre, pero mi abuelita era un amor totalmente diferente. Ella era mi amiga, mi cómplice, la que se levantaba en las madrugadas a mi esposo, a mí, a darnos café, a platicar, Ujú, que se levantaba a ujú, la 1 de la mañana a decirnos, ven a tomar café. En el corredor nosotros teníamos una mesita y ahí paraba el bus, y en esa esquina donde nosotros vimos paraba el bus y todo el mundo tenía que ver que mi abuelita en el bus de las 4:45 ahí estaba sentada yo con ella acompañándola, estuviera haciendo frío, lluvia, como fuera, ahí estábamos las dos tomándonos su café porque eso era lo que le gustaba a ella. Mi esposo entraba a las 3 de la mañana, entonces ella, antes de que se fuera mi esposo, ahí estaba en la mesita del corredor sentada con el cafecito para él y para mí. Y eso era lo que a ella le gustaba. Me regañaban mis tíos y me regañaban todos, este, porque decía que usted no sea tan alcahueta con mami. ujú, ujú. Porque mi abuelita me decía a las 5 de la tarde, hoy qué rico, unas fresas, nunca se me olvida, unas fresas con leche condensada. ¿Dónde iba a conseguir unas fresas a esa hora? Y me iba para acá, para más por menos en carrera, a ver dónde conseguía las fresas. Y al ratito venía. Pero yo me quedé con esa paz, no sé cómo se dice, no sé si se dirá consuelo, no sé, de que yo la complacía a ella Con la en lo que me pedía. satisfacción de que le diste, Sí, 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 eso es. bueno, con Ujú, satisfacción de lo que yo le di y que ella llegó y me dijo, de aquí, de usted, me sacan con los pies por delante. Y le digo, oye, abuelita, usted no me vaya a hacer eso a mí. Deje de hablar tonteras y no me vaya a hacer eso a mí. Y yo le decía, abuelita, ¿cómo hace usted? Porque primero se fue mi tío cuando era muy joven, el menor de todos. Y después, antes de que ella muriera, hace 2 años ha ido mi tío. Era una señora de 92 años. Caminó hasta el ujú, cementerio y aguantó todo ese dolor. Y yo le decía, abuelita, ¿cómo hace usted para aguantar ese dolor si mi hijo tiene, en esos días mía tenía como 20 años más o menos, y mi hija se me enferma y yo me vuelvo loca, a mí me faltaba el aire y todo. Cuando Aaroncito se me fue, yo me acordé de mi abuelita y yo decía, Dios mío, ¿qué fuerza le diste a ella? Dámela a mí, porque yo no tenía. A mí se me vino el mundo encima. Yo lo que hice, la primera persona que llamé fue don Fabio, que era como, yo le digo que era como mi consolador, como un hermano, como alguien que en realidad me comprendía. Y mi esposo también lo que hacía era, hay veces que le damos peso a unas personas que tal vez no es el peso de ellos, pero ujú, comprendían mi dolor, ujú, ujú. porque yo he sabido lo que yo vengo y prendo el radio y me dicen, qué dicha, ya se le pasó el dolor. No, a mí no se me pasa el dolor de mi hijo, simplemente que cuando, no sé por qué reacciono así, cuando yo siento que me va a salir eso, ahogarme, prendo el radio, prendo el radio y pongo música y le pido a Dios mucha fortaleza porque yo tengo al de 11 años, está pasando por eso. Tengo una nieta de 2 meses y él no ha podido acercarse a la sobrina porque llora. Le digo al papá que es porque él siente aroma, Ujú. entonces no haya cómo acercarse a ella. Entonces, igual yo no hallo cómo, me dice, mami, yo no estoy preparado para alzarla, ni para verla, ni para nada. Recordate que los Entonces, yo no sé ritmos cómo del estar en duelo ese son momento. completamente diferentes, ¿verdad? Y estamos hablando de un niño también. Eso es un duelo muy diferente. Entonces uno tiene que también darle el espacio y aprender a orientar también el proceso de duelo. Yo creo que hoy tal vez te va quedando un poco más claro, Viviana, cómo uno va despacio, nuevamente, despacio con todo esto. ¿Por qué yo hago cosas? Todavía tal vez no las entiendo, pero puedo ir aprendiendo, ¿verdad? Eso es muy importante. Cuando uno va Pero ¿cómo aprendiendo le qué explico a hacer, él cómo hago para que él
No, es para que que él ese es no un tome duelo esa muy actitud, para diferente. que él, No, no, no es una actitud. no Él sé, está estoy, viviendo un dolor. Él está viviendo un dolor. Tiene que darle tiempo. pero ¿por qué sea con ella, con una bebé que No, es su no sangre, es, que es su a ver, sobrina? no Entonces, yo tiene lo que hice fue resentimiento. respetarle. No, no tiene resentimiento con la bebé. No, la bebé no tiene la culpa nada en todo esto. Soy yo. Acuérdese que el duelo es mío y probablemente la bebé me puede identificar, me puede llevar a aquellos momentos de tristeza. ¿Se acuerda que yo dije, hay actividades o hay momentos que me conectan con el dolor y la tristeza? ¿Usted qué hace? No se conecta con el dolor y la tristeza, pone música para que se le vaya, estás evadiendo, tampoco está bien. ¿Ve? Entonces, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo en todo esto. A tu hijo tenés que irle Es que respetando yo lo y en el hago para mejor de que él los no me vea casos, llorar. pero no pasa nada. ¿Acaso el llanto mata a alguien? No, llore, llore, no pasa absolutamente nada. Dele la libertad a él también para que llore. Ese es todo un mito con respecto al duelo, de que, ay, para que no me vea llorar. ¿Y qué tiene de malo sentir tristeza? Yo no lo entiendo. Todos tenemos derecho a vivir y experimentar la tristeza. Y si es alguien que hemos amado en familia, también es importante que nosotros podamos vivir, experimentar y expresar la tristeza. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos indicando es que no nos duele, es que no pasó nada y sí pasó. Por eso es importante que de una u otra forma nosotros podamos siempre darnos el permiso de experimentar el dolor y la tristeza y de poderlo expresar de forma sana ante las demás personas. Y si no les gusta a las otras personas, porque a veces entran en angustia, entonces yo lo que hago es que lo puedo hacer en momentos más reservados, en mi intimidad, conmigo mismo, ¿verdad? Fabio, ¿qué más tenemos por ahí? Eh, Ahora que Viviana mencionaba esto, nosotros en la familia, en la forma global de la familia, a través de un sobrino recibimos una bebé nueva. Es una chiquilla preciosa, se llama Aurora. Y es la primer bebé que recibimos en la familia después de la partida de Benjamín. Para nosotros ha sido, para él y para mí, ha sido confrontarnos a los sentimientos. Evidentemente, nosotros ya somos gente adulta, grande, ¿verdad? Del quinto piso, como llamo yo, y no somos Josué, que es un jovencito en ciernes, ¿verdad? El hijo de Viviana, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí, también ha tenido sus momentos de confrontación, ¿verdad? De controlar las emociones y muchas veces, pues uno termina viéndole la gracia a la chiquitilla, pero por otro lado está quitándose los mocos y quitándose las lágrimas. Sí, Evidentemente, el amor y la presencia de Aurora es muy diferente al amor y la presencia de Benjamín, pues son dos personitas diferentes y mi esposa y yo lo vivimos diferente, aunque vengamos del mismo duelo, ¿verdad? De la pérdida sí. del niño. Y así creo que eso tiene que ver más que todo con los recursos que cada uno tengamos y que pongamos a disposición. Muchas veces yo le pido permiso a Benjamín para poder hacer algo, ¿verdad? Porque si me sumo solo en el pensamiento de mi hijo, pues me congelo, el dolor me va a congelar. Y hay que hacer un esfuerzo por seguir adelante porque en algún momento yo le decía a los compañeros de otro grupo, sí, pues hay que pagar las cuentas, hay que seguir, esto siguió, siguió. O sea, el mundo paró en aquel momento para nosotros. Lastimosamente la vida de nuestros hijos no está, se detuvo, pero lo demás siguió, ¿verdad? Puedes Ujú. tener un espacio, a lo mejor si tienes recursos económicos, un año sabático, o a lo mejor alguna situación especial ahí, ¿verdad? Que tampoco es muy conveniente, alguna incapacidad muy prolongada. Bueno, eso depende de cada persona y como le dice, de cada uno de los recursos. Pero al final del día, al final de la vuelta, tenés que volver a lo que te sostiene, ¿verdad? A tu trabajo, a tu familia, al amor de tu gente. Y de alguna manera eso hace que tengas que retomar valor y pedir permisos. Yo a Benjamín le pido permisos un montón de veces. Y cuando nos sale bien algo en la fundación, me sale bien el trabajo, lo celebro con él. ¿Viste? Puñito al cielo, puñito en el corazón, lo que sea. Me toco el pecho. ¿Por qué? Porque como yo le decía a ustedes y a
a usted y a todos los que participan acá, para mí él sigue siendo presente, él sigue estando conmigo, Ujú. como lo sigo sintiendo y lo sigo amando apasionadamente, ¿verdad? Porque ese amor no se ha cortado, ¿verdad? Eso no, a ese amor no podemos renunciar. Yo creo que las personas, lo último que debemos hacer es renunciar a ese amor que existe. Y por ahí va mi comentario, ¿verdad? Igual, no quiero acaparar yo de la reunión, todavía queda un buen ratito que si algunos otros compañeros quieren comentar algo, la misma doña Viviana, si quiere cerrar con algún comentario adicional. Sí les quiero comentar un par de situaciones. Esto es un taller donde todos hablamos. Si alguno ocupara hablar en forma individual o alguna terapia individual, por favor nos los hace llegar al contacto de la fundación. El número es 6464-1796. Si están requiriendo ayuda psicológica separada, entonces por favor nos contactan a ese número 6464-1796 o al correo fundacionbenjamin@gmail.com para poder nosotros constatar primero una pequeña cita y posteriormente determinar si podríamos facilitar algún servicio en forma individualizada, ya sea con Melania o con alguna de las otras psicólogas que nos colaboran. Eh, Esto es un taller más que todo de compartir ideas y situaciones, pero a veces cuando tenemos procesos de duelo, digamos, más comprometedores, entonces es necesario verlos en forma individual, ¿verdad? Pero igual también quería mencionarles que dejé una hojita para recopilar la información de las personas que han participado. Si no logran entrar al formulario, igual me escriben al mismo número. Aquí lo voy a dejar escrito en el chat, 6464-1796. Es el teléfono de la Fundación Benjamín, Ya que casi lo, siempre va por WhatsApp. Perdón, eso es lo que quería informarles. Doña ya, Vivian iba a ya decir la- algo. a la- perdón, ya Ajá. la licenciada lo que quería preguntarle era porque yo no he podido trabajar porque Josué no quiere quedar solo, no quiere que nadie lo cuide, él no quiere salir del entorno. Antes él dormía con mi mamá y fue como que no volvió más a dormir con mi mamá. Entonces no puedo trabajar porque él no quiere salir de su entorno, de su casa, pero ni donde mi hija se ha querido quedar allá Viviana, a ver, y él no quiere ser, no, yo te pregunto también, no sé, porque, vea, yo creo, así como lo estás exponiendo, que él necesita de un soporte emocional, necesita de guía. Tal vez ustedes como papás también, ¿verdad? Porque ya no es solamente el dolor por la pérdida, sino también la dificultad que se está volviendo el elaborar un proceso de duelo con un hijo, con un niño, ¿verdad? Dijiste que tiene 11 años. yo tengo cinco, sí, yo tengo cinco, una de Bueno, 26. estás hablando Los otros del de están 11. grandes y tengo cuatro. Sí, el detalle es que los otros grandes me dicen, mami, pero él tiene que entender, no, no No, no, porque no, no, él no, era no, no. 24/7 con su hermano. Ustedes Es que tienen su vamos, familia, tienen sus hijos, vea, ustedes tienen su relación. Josué está más pequeño y él estaba con Aarón 24/7. por eso yo creo, de recomendación profesional, es que tu hijo o ustedes como familia puedan llevar un proceso de acompañamiento. Hay algo que no se está llevando bien y los niños necesitan también su proceso. El duelo de los niños es muy diferente al duelo de los adultos. Uf, es completamente diferente. Se lo digo yo que lo he trabajado con los niños. Y ellos tienen un montón de temores, de miedos, de angustias con respecto inclusive hasta la muerte en general, ¿verdad? Mucho porque ya se ha vivido, porque lo han experimentado, porque lo han escuchado, porque lo vieron en tele, porque tal cosa. Entonces, hay que explorar todo Perdón, de eso. hecho él duerme con el tele prendido porque tiene que escuchar bulla, tiene No, que no, no. escuchar como que alguien hable para poder dormir porque si no, no puede dormir. Él duerme Viviana, por toda favor, la noche con el tele prendido. no, ya hay que parar esto. Tu hijo no puede seguir viviendo así, ¿ok? Te lo dejo así. Él no puede seguir viviendo así. Bueno, Es muy importante que ustedes como familia
también revisen cómo está el proceso de duelo de tu hijo. Y probablemente vea que dijimos, el afuera muchas veces nos impone cosas. Y estamos hablando de un niño que no sé cómo estará experimentando él su propio dolor y ya está teniendo comportamientos que también es parte del proceso de duelo que son inadecuados. Y probablemente ya habían situaciones de él que también esto lo exacerba. Entonces es muy importante o te pones en contacto con don Fabio a ver si se puede dar y brindar un soporte emocional hacia él directamente, hacia el niño, o buscamos de alguna manera que se le pueda apoyar a él en algún proceso. Pero eso no es sano, Viviana, no es sano, se lo digo. Melania, en este caso, lo que vamos a hacer, doña Viviana, es que estemos en contacto en los siguientes días para ver cómo abordamos el tema de Josué y el tema suyo con don Johnny, ¿verdad? También, a ver, sería pertinente tal vez convocarlos acá en la fundación, bueno, ellos saben perfectamente dónde está, y conversar un poquito más para ver las alternativas que tenemos a mano. Cada proceso puede ser muy grande y se nos puede hacer un montón de hervidero de situaciones e ideas que cada familia tiene por su propia naturaleza, su entorno, por el comportamiento de cada una de las personas. Recuerdo una enfermera del hospital hace muchos años que me comentaba que antes de que nacieran todos los hermanos existentes, había nacido un hermanito mayor que había fallecido y que su mamá, para la fecha, de nacimiento de aquel bebé, ellos sentían que la perdían, ¿verdad? Como que Ujú. una semana antes y una semana después su mamá era otra cosa y que ellos no lograban entender qué era lo que pasaba. Bueno, es que era el impacto de aquella mamá que había perdido su hijo mayor, ¿verdad? Que lo llevaba en consecuencia a la relación familiar con sus hijos, ¿verdad? Tiempo después cuando fueron ya más grandecitos, se fueron dando cuenta conforme creciendo y fueron aprendiendo del tema del duelo, ¿verdad? Un poquito más para poder ordenar sus ideas, que es lo que estamos haciendo acá, aprendiendo del duelo para poder ordenar nuestras ideas y ordenar nuestros comportamientos, ¿verdad? Y poder ir sanando esta herida o por lo menos ser supervivientes a esta situación de una forma sana y de la mejor manera. Entonces, Viviana, ahí está Josué y siempre el compromiso de nosotros en la fundación es poder colaborarles. Hablemoslo en esta semana. Podría ser con Melania o podría ser con alguna otra persona más, depende de la disponibilidad. Ahí lo vamos a revisar. Me gustaría, Melania, con el permiso de doña Viviana, revisar un momentito aquí un par de comentarios de las Ujú. personas en el chat. Y si alguien más quiere decir algo, que nos van quedando unos 15 minutitos para para poder hablarlo, pues siéntanse con la libertad de hacerlo, ¿verdad? Eh, Dice doña Vilma Cuña, y nos escribe aquí en el chat, dice, con mucha esperanza todos los días, llenando de más amor mi corazón por mi hijo, para ir cambiando ese dolor por el amor eterno. Entonces, aquí tenemos un comentario valioso, ¿verdad? Que es recobrando esperanza, ¿verdad? Trabajando internamente para poder hacer de tripas corazón, ¿verdad? Como dice la frase por ahí, y seguir adelante en transformando este dolor en amor, que es el ejercicio principal que hacemos en la fundación, transformar el dolor en amor. ¿A través de qué? De acciones de bondad, acciones, primero, como hablaba usted, de gratitud, de un montón de cosas internas, pero también tratando de llevarlo a los demás. Tal vez, ¿qué me nos puede comentar de esto, doña Melania, de lo que dice doña Vilma? Creo que el camino no es fácil. Creo que cuando perdemos a un hijo o una hija, la vida se nos vuelve añicos porque no es lo esperado. Ese es el antítesis de la vida, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, eh, se nos vuelve un conflicto emocional. Pero cuando yo acepto mi dolor, ahí es donde yo voy aprendiendo a amar hasta el infinito, a amar eternamente, porque sé que con el dolor puedo y voy a seguir, pero con el amor vivo. Y ahí es donde entonces nuestra vida empieza a dar un giro y empiezo a enfrentarme a la vida de forma diferente. Empiezo a enfrentarme
con gratitud, empiezo a enfrentarme la vida con amor, no evado emociones, no evado situaciones, trato de ir en el poco a poco, sobrellevando, escuchándome, escuchando nuestro corazón, escuchando nuestros propios pensamientos. Y como decías ahora, Fabio, ir generando acciones de amor, acciones que también de todo este amor tan grande que yo tengo hacia este hijo o hija que ya no está, ¿cómo lo voy transformando hacia mí? Porque ese es un amor que yo le depositaba a esa persona y ya ahora, ¿a quién se lo deposito? Ahí es donde entra como, ¿y a qué hago con todo esto? Bueno, lo voy transformando en acciones, en acompañamiento, en palabras de aliento, en testimonio de vida, inclusive también, ¿verdad? En poder acompañar y dar a otras personas y en mí mismo, en poder decir, aquí seguimos en honor a tu vida, sigo viviendo. Yo creo que eso es de las cosas más importantes. En honor a ese ser de luz que ya no está con nosotros, yo sigo viviendo. Porque la esperanza, y yo sé que doña Vilma me va a acuerpar con eso, la esperanza es ese reencuentro amoroso en algún momento. Y cuando yo me voy a encontrar, me tengo que reencontrar bien. Me tengo que reencontrar satisfecha de la vida que yo tuve, ¿verdad? Porque eso me ayuda mucho a poderme encontrar de forma adecuada. Por ahí veo que hay mensajitos en el chat, Fabio. Claro que sí, hay un hermoso post Ya que se nos soltaron, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Tengo aquí a doña Melisa que nos escribe, nos pone una imagen muy linda. Como vos tenés el correo, tal vez la puedes compartir. Ajá, que dice, las personas que ya no están, las encontraré allá donde, las encontrarás allá donde busques. Aquí, aquí, arbolitos, aquí, Ah, con mira, niños, con rico. animalitos. Es un post hermoso, ya lo descargué y se lo vamos a compartir posteriormente, pero si lo quieres ver, lo quiero poner acá. Y ella pone un mensaje hermoso. Dice, yo a mi hija la veo en todas partes. Las mariposas, los colibríes, el atardecer, cuando tiene tintes rosados. Ella es la estrella más brillante del cielo. Es una linda, Qué lindo. una linda forma de expresar todo ese amor que sigue sintiendo doña Melissa, que si quiere conversar, pues puede abrir el audio y hacerlo de su propia voz, o pues igual y tenemos el mensaje recibido. Qué lindo uno poder ejemplificar que ese ser de luz está también presente en toda nuestra vida, que no se ha ido del todo. Dice una canción por ahí de un famosísimo autor que me encanta. No se han Martín, ido del todo, ¿verdad? claro, Sí, sí, Martín. sí, muy lindo. Están con nosotros. Y cuando yo me permito, porque estos son los permisos que yo me doy, cuando yo me permito aprender a conocer el lenguaje simbólico del amor. Ojo, qué importante. El lenguaje simbólico del amor, ¿a qué me lleva? A que yo pueda ver en un colibrí a mi hijo o a mi ser de luz. A que yo vea una mariposa y diga, vino a visitarme. Que yo vea un atardecer y me encante y me sienta bien. Pero me salieron unas lágrimas. No importa, está bien. Déjese llevar en eso. Es importantísimo, déjese llevar. Aprenda a abrir a su corazón todos esos mensajes de amor. Necesitamos hacerlo. Esa sonrisa en otras personas, en otros niños, esas caridades que uno hace, esos actos de amor y que al final te generan satisfacción, es parte de ese lenguaje simbólico del amor. Aprendamos sobre eso también. Muchas gracias, Melania. Tengo aquí un mensaje bastante conmovedor y fuerte de doña Jenny, que también nos acompaña. Dice, yo perdí a mi mamá hace 16 años, a mi bebé hace 12 años y hace 5 meses perdí a mi perrita. Y ha sido tan duro, hay duelos que no se cierran. La pérdida de mi bebé no la puedo superar ni hablar del tema. Y ahora con mi perrita estoy igual. Mm. Bueno, de pronto
¿verdad? Para algunas personas la comparación les puede sonar un poco fuerte, pero en realidad en pandemia también aprendimos a querer muchísimo desde antes, pero yo creo que en pandemia aún más. Nosotros tenemos dos gatitos que son compañeros de nosotros hace 8 años y ellos son muy, muy buenos compañeros. Yo nunca había tenido gatos antes, ni me gustaban mucho. Pero de ahora, desde ese entonces los he querido mucho y han sido, pero bueno, unos protectores de nosotros, unos compañeros que nos han agarrado cuando hemos estado en el suelo y llegan a la par a cuidarnos, ¿verdad? A Ale y a mí. Y entonces ya no me quiero ni imaginar de que ninguno de los dos esté, ¿verdad? Missy o Bombi, ¿verdad? Que los que nos conocen saben lo que queremos a nuestros gatitos. Y igual sucede con los hijos y con la mamá, ¿verdad? Doña Jenny, yo también experimenté lo mismo. Nací a Benjamín y mi papá falleció y Benjamín se me da 8 meses después de una forma trágica. Son duelos diferentes, son sentimientos diferentes, hay llantos diferentes, es un amor igual, grande, hermoso por los dos, ¿verdad? Pero son situaciones diferentes. Pero igual que cualquier lesión, y Melania, me corrige si me estoy equivocando, digamos, si usted se cae y se quiebra un bracito, tienes que ir de inmediato al seguro a que le remienden el bracito, ¿verdad? Que le pongan un yeso o si tiene que hacer una operación, tenés que ir y tratarse lo antes posible. ¿Por qué? Porque si no, el brazo va a quedar con una lesión más fuerte. Ujú. Igual sucede con el proceso de duelo, cuando se rompen nuestros corazones, como dice usted, que sí está comprobado Que se rompe. que se rompe, ¿verdad? Porque esa es la sensación, ¿verdad? De vacío, de hueco, de que algo te falta, ¿verdad? Ese sentimiento hay que empezar a trabajarlo. Todas las personas que estén en duelo, ya sea recientemente o de tiempo atrás, que han sucedido las cosas, es necesario conversarlo. Para eso están estos espacios. No solo existe Fundación Benjamín para esto, hay muchos tipos de talleres, muchos grupos, ¿verdad? Pero bueno, pueden aprovecharlo con nosotros o podemos poner en contactos con otros grupos que a lo mejor le den más satisfacción personal o se sientan más empatizados. Eso no es problema, ¿verdad? Pero hay que tratar el duelo, hay que atenderlo lo antes posible. Y bueno, esa es la recomendación que le podríamos dar, ¿verdad? Ella dice que no puede tan siquiera hablar del tema, pero bueno, aquí lo hemos comentado, ¿verdad? Eh, que ya exactamente menciona mi esposa aquí de fondo, es un paso que haya venido a conversar acá con nosotros, que se haya dado la Sí. oportunidad de venir a aprender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y efectivamente comenta aquí que su perrito sufrió una mala praxis y entonces se fue al cielo a los perritos, ¿verdad? Y en algún momento su corazón le permitirá sentirse con más paz y más tranquilidad en respecto a esta situación. Doña Melania. Yo creo, Fabio, que igual Jenny y por ahí veo a Karencita, que Karen pues sabe perfectamente lo que es tener que perder a una mascota que dejan de ser mascota y son parte de nuestra historia de vida, igual que doña Vilma, que las conozco parte de esa historia, de que en medio de nuestros procesos, en medio de nuestras situaciones, hemos tenido que despedir también a un perrito, un gatito, que han estado acompañándonos muchos momentos importantes de nuestra vida. Y eso duele también. Es parte de los duelos, y lo dije al inicio, ¿verdad? Es parte de los duelos que tenemos que vivir, que tenemos que experimentar. Pero como decía Jenny, hay cosas que no se pueden hablar, por eso es que necesitamos hablarlas. Es importantísimo darnos el permiso de hablarlas, de comentarlas. Aquí hay personas que aunque tal vez no vemos las caritas, pero hay personas que están pasando por situaciones similares y que no nos van a juzgar y que si yo tengo que llorar, lloro. Yo siempre les doy permiso de llorar porque es de las cosas más importantes. Y toda lágrima significa el acto de amor que yo tengo por ese ser amado, que ya no está conmigo. Es como el regalo de amor que yo puedo hacer, porque de ahí el precio del duelo es el amor que yo le tengo. Eso funciona así. El precio del duelo es el amor que yo tengo.
Entonces, animémonos a hablar. Si yo no puedo hablar, yo invito a Jenny que escriba cómo se siente, escribe qué siente, escriba, pero necesita sacar eso porque acuérdese del globo, si estuvo del globo o de la olla de presión, ¿verdad? Somos literalmente una bomba de tiempo cuando andamos un duelo apretado y hay que irlo aflojando, 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 aflojando para que podamos aprender a vivir. Ya ha pasado por varios duelos y todos se vuelven enredaditos y todos se van acumulando también. Y aunque son duelos diferentes, todos conectan con el dolor y la tristeza. Aprendamos a experimentar, a abrazar el dolor, a abrazar el duelo, a abrazar la tristeza. Es mía, yo me la traigo y poco a poco esto va aflojándose. Y vamos a ir viendo, como decía Melissa ahora, ese lenguaje simbólico de ese amor infinito, de ese amor eterno, que no se rompe con nada, no se rompe con nada. Pero hay que ir poco a poco, ¿verdad? Ya como decía Ale, que esté aquí es ganancia porque ya aprendió alguito. Y ya en la próxima ya tal vez va aprendiendo más. Y ahí sigue y Ujú. va también llevando su propio proceso. Claro que sí, claro que sí. No cerremos el corazón a aprender y más aprender de algo que nos oprime tanto y que nos duele tanto. Es la reflexión final que podemos hacer sobre esto. Melissa nos comenta, dice en nuestro caso, es un duelo familiar porque tengo otras dos hijas de 15 y 11 y por supuesto su esposo y estamos permitiéndonos vivir este duelo como dice Melania. Hay que abrazar ese duelo, les pertenece a ustedes de forma grupal e individual también, ¿verdad? Respetar los espacios de cada uno y hacerlo muy suyo, ¿verdad? Hay muchas terapias que en otro momento podemos hablar, ¿verdad? Muchas formas de matar la ansiedad y los momentos malos, ¿verdad? Hay muchas formas de eliminar esas situaciones. Hay que trabajarlas. Es el esfuerzo más grande que debemos hacer en la vida. Ujú, Si estamos hablando de padres con hijos en el cielo o hijas en el cielo, es el esfuerzo, es el reto más grande de nuestras vidas, pero igual sucede con las personas que amamos, ¿verdad? Eso va a depender del vínculo que tengamos con la persona que se fue y el esfuerzo que tenemos que hacer es un esfuerzo importante, pero principalmente lleno de amor en memoria de. Termino la reunión recordando una frase de aquel trovador famoso argentino, Facundo Cabral. Facundo Cabral, recuerden que era un trovador que andaba errante por todo el mundo, ¿verdad? Y alguna vez conoció a una mujer acá en Costa Rica y se enamoró de una norteamericana y tuvieron una hija. A los 6 meses, allá en los Estados Unidos, el avión se cayó y perdió a su hija y perdió a su esposa. Entonces él recuerda, esa frase la recuerda a su memoria que él dice, en ese momento me di cuenta que no tenía yo control de nada, ¿verdad? Y me fui para Calcuta y la Madre Teresa me dice, ahora sí que estás fregado, perdonando la expresión, dice, ¿qué vas a hacer con todo ese amor? Y me puso a lavarle los pies a los descalzos de Calcuta, ¿verdad? Y eso es una reflexión profunda que escuché en su momento y que la atesoro y la guardo en mi corazón. ¿Qué vamos a hacer con todo este amor que tenemos por las personas que no están o por nuestro, incluso por nuestras mascotas? Pues proyectarlas primero en nosotros mismos para sanar y posteriormente, ¿verdad? Dentro de ese espacio de sanación, irlas incorporando a las personas cercanas o a donde encontremos nuestros propósitos de vida. Y eso solo el tiempo lo va a dar. Pero el tiempo, Melania me corrige igual, si me estoy equivocando, va a ser un aliado si lo hacemos bien. Si no, solo va a ser tiempo, ¿verdad? tiempo. Solo va a ser tiempo, pero si lo intentamos hacer bien, abriendo nuestro corazón, tratando nuestro dolor, incorporándonos con esperanza, como escribieron antes ahí, con amor, con entrega, con mucha paz, creo que podemos salir adelante. Es momento de cerrar. No sé si alguna persona quiere decir algo más. Y si no, por lo pronto, Melania, agradecerte de corazón tu participación, tu mensaje tan lleno de amor. Estamos muy agradecidos para las personas que quieran seguir participando, pues sigan en contacto con nosotros a través de los canales que mencionamos. Se ocupan hablar con Melania, ella también tiene sus redes sociales, pueden buscarla, Melania
meneses y creo que se van a sentir muy satisfechos. Igual, pues para nosotros es de gran alegría servirles a todos y esperamos que podamos que podamos seguirnos reuniendo. Para el 22 tenemos otra reunioncita con otra temática y vamos a ver cómo cómo vamos a andar en ese día. Vamos a hablar con la psicóloga doña Marlene Mora, especialista en el suicidio, pero para esa vez vamos a hablar de la culpa, ¿verdad? Y entonces es un tema muy interesante que también pueden aprender. Vamos a dar obviamente la pincelada a través del tema del suicidio, que es una plaga que estamos sufriendo como sociedad, ¿verdad? Y también cómo manejar el tema de la culpa. Entonces, en Fundación Benjamín vamos a ir así, trabajando diferentes temas, en algunos solo con padres y madres en situación de duelo, en otro vamos a ir agrupando a las personas en diferentes temáticas. Con doña Melania la vamos a ir incorporando otros temas también, ¿verdad? Conforme la disponibilidad y ella se siente en disponibilidad de hacerlo con nosotros, ¿verdad? Para irlo haciendo. Pero vamos a seguir trabajando en este tema de educar sobre el duelo. No sé, algo más, doña Melania, alguien más que quiera participar. Fabio, tal vez algo importante para todas las personas que están acá es que dejémonos ayudar, permitámonos eso, permitámonos que nos ayuden, permitámonos ayudarnos a nosotros mismos. Es que yo no puedo ir al psicólogo, es que no tengo dinero, es que, bueno, en YouTube hay cualquier cantidad de cosas que uno puede también orientarse. Ahora Mm. tenemos muchos medios. Si tenemos este aparatillo por ahí cerquita, ¿verdad? Aprendamos a utilizarlo de la mejor manera. Leamos, buscamos lecturas también. Hay mucha literatura que nos puede ayudar a ir orientándonos poco a poco. Y sobre la pérdida de los hijos, hay literatura muy linda, muy hermosa, que uno puede ir poco a poco, leyendo, subrayando y vamos entendiendo y nos vamos dando cuenta que no estamos solos, que podemos salir adelante y que hay mucha gente que ha pasado igual que nosotros y que lo ha logrado. Esa es la esperanza de que podemos estar bien. Muchísimas gracias, Melania. Estamos para servirles a todos con este lindo mensaje de Melania y con una participación bastante importante, que 20 personas en promedio estuvo en la reunión, ¿verdad? Damos por concluida la sesión de hoy. Los bendecimos en la fe, en el nombre de Jesús, que tengan una linda noche, que por favor, si quieren subir la información, ahí les pasamos el formulario o me contactan al teléfono 6464-1796 para mantenernos en contacto. Cerramos la sesión. Muchísimas gracias. Les reitero el agradecimiento y aquí estamos para servirles.